de eso que dice León XIII es que ese mal va a estar dentro de la Iglesia, o sea, no va a ser una lucha desde afuera. Los buenos están acá, los malos están allá. Ya San Agustín decía que esas dos ciudades a las que aludí están mezcladas. No son dos ciudades que tienen su sede en México y en Nicaragua, sino que son dos ciudades mezcladas, o sea, no se va a ver claro bien quién es de un lado y del otro. Puede haber personas que sean sacerdotes y estén trabajando para el mal, o puede haber malvados que en el fondo están por convertirse. ¿Los hay ya? Los hay que de los primeros a los dos, sí, claro que lo hay. Sí. ¿Hay sacerdotes ahora, sí, digamos, gente del mal infiltrada, metida en la Iglesia, que trabaja desde adentro para destruirla? Sí, ciertamente. Eso es un dato afirmado claramente por muchos autores. Hace muchos años Stalin, en su momento, dijo: el comunismo debe entrar, meter seminaristas, meter jóvenes en los seminarios para que luego poder influir desde adentro de la Iglesia. Y eso va a decir Pablo VI, ¿no es cierto? El humo de Satanás ha entrado en la Iglesia. Pablo VI. Pablo VI, sí. Si lo sabía Pablo VI, si lo sabe el padre Alfredo Sáenz, lo sabe el Papa Benedicto XVI. De memoria lo sabe, sí. De memoria. Ahora voy a leer una cita del libro El fin de los tiempos y 6 autores modernos, de nuestro invitado hoy, el padre Alfredo Sáenz. A ver si la cámara puede ver lo que voy a leer, porque está una firma muy interesante. Quien firma esto, le voy a decir primero quién es. Cardenal Joseph Ratzinger. Es un escrito del 25 de julio de 1996. Vea usted la firma, dice Joseph Card, de Cardenal Ratzinger. Y lo textual dice: una carta que le dirige al autor, al padre Alfredo Sáenz. Con esta obra usted ha querido ofrecer una aproximación inteligente y eclesial a la cuestión del fin del mundo, frecuentemente objeto de meras fantasías y también de programado olvido. El fin de los tiempos es un evento de significación esencialmente teológica que no está abierta a cualquier tipo de interpretación, sino que exige la mirada del creyente bajo la guía autorizada de la Iglesia. Quien escribiera esto en 1900, entonces era prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe y actualmente es el sucesor de Pedro. Entonces, la palabra fin de los tiempos, cuando dice que es un tema de programado olvido, ¿qué tanto sabe el Papa Ratzinger de estos que han levantado su trono dentro de la Santa Sede, padre? Él tiene una gran experiencia en el Vaticano, porque hace muchos años que está, conoce bien todo, de modo que además él se interesa mucho en este tema del fin de los tiempos. La tesis doctoral que él hizo para ser doctor en la Iglesia Católica fue sobre este tema. ¿Sobre el fin de los tiempos? El fin de los tiempos, así que el tema que él quiere mucho. Por eso yo le mandé el libro, porque entendí que él me lo iba a comprender y a leer, vamos a decir, porque a veces uno recibe el libro y mira la solapa nomás. No, y por la cartita que le envió, vemos que sí. Que no es una carta de acusa de recibo, sino que es conceptuosa. A eso de programado olvido no deja de ser interesante, es decir, que no se quiere hablar de ese tema. Es como un tema tabú, programado olvido, o sea, hay un olvido consciente, porque la gente está muy cómoda en este mundo viviendo, no quiere pensar en el fin de los tiempos. Bueno, déjeme entonces leer lo que más adelante le escribió el mismo cardenal Ratzinger. Dice: augurando que la lectura de estas páginas muevan a los lectores a comprometerse en la historia presente, con aquella fortaleza que otorga la esperanza en la instauración definitiva. Está hablando de la parucía, ¿sí? Sí. Instauración definitiva de todas las cosas en Cristo, les saludo. O sea, el Papa sabe. Sabe, sí. Que El último, como decía, el último retiro se lo dio un cardenal llamado Biffi, y el tema fue el fin de los tiempos. El tema del retiro del Papa ahora, en este año. Y cardenal Biffi, Giacomo Biffi. Y usa mucho un autor que usó acá, Soloviev, un ruso, que hace precisamente un análisis muy interesante de la figura del anticristo, el triunfo del anticristo en la historia, un poquito novelado, pero todo en base al Apocalipsis. Y el retiro un poco versó sobre Soloviev. Así que el Papa está muy interiorizado el tema, está muy interiorizado. Gente que él conoce claramente esto, y tengo entendido que, digamos, era una especie de, dentro del Vaticano, una línea que quería una línea más dura frente a purgar a la Iglesia de esta invasión. ¿Limpiar la casa? Limpiar la casa, ¿no? Que había anunciado Pablo VI con el humo de Satanás, y a Juan Pablo II se lo dijo, él le insistió una y otra vez en este trabajo, que era muy arduo, muy difícil, porque está ya
si está dentro, porque no solamente ha llegado, como dicen también, al atrio, sino al santuario, se ha penetrado. Por eso decíamos que sacerdote y obispos pueden estar en esta línea. No, la división no es que los buenos están en el Vaticano y los malos están afuera, está todo como mezclado. Eso lo decía ya San Agustín en el siglo IV. Está mezclado. No hay que creer que es aquí un lechero, que es aquí empiezan los buenos, cuando yo entro en San Pedro. ¿No es eso? Sí, entonces la pregunta que solté aquí, padre, antes de la pausa anterior, ¿ha iniciado el fin? Sí, nunca podremos saberlo con certeza, pero sí con aproximación. A ver. Con una gran aproximación. Porque de ese día nadie sabe la fecha ni la hora. Exactamente. Ajá. O sea, pero con signos que se... cosas tan... bueno, ya escritos de papas, ¿no? Tal cual, sí, así es. O sea, no se nos da fecha, el año 2014, no se da fecha, y me parece que no es conveniente darla, por lo menos con certeza. Uno puede decir, bueno, a lo mejor, etcétera. Pero lo que el documento, la enseñanza de la Escritura nos da ciertamente son todos los signos de ese fin de los tiempos. Los signos. Y signos que parecerían algunos absurdos. Por ejemplo, cuando dice el Apocalipsis que la bestia, como llama el Apocalipsis, al anticristo, será vista, la imagen de la bestia será vista a la vez en todo el mundo. Renan, que era un autor que se separó de la Iglesia en el siglo XIX, él se reía de eso. Eso, San Juan, semita, tiene imaginación semítica, ¿cómo va a haber una imagen en todo el mundo? Y sin embargo, aún esas cosas que parecían tan raras, ya ahora es una realidad. Eso se lo podrá ver en la imagen satelital, la figura del Señor, de este Señor Anticristo. No será una figura siniestra, sino al revés, atractiva, carismática, va a atraer a la gente porque va a hablar va a traer paz, va a traer a lo mejor solución a los problemas sociales, pero dentro del espíritu de la inmanencia, de la negación de la trascendencia, él declarándose anticristo como él, un sucesor de Cristo. Él es el verdadero Cristo, el que trae. Cristo dijo, vengo a traer la paz, no como la da el mundo, él va a traer la paz del mundo, que no es lo mismo que la paz de Cristo, ¿no? Entonces me parece que ese sería el punto. Regreso pronto. ¿Qué hacer ante estos escritos, estas profecías? ¿Qué hacer ante temas que, de manera cada vez más clara y con más precisión, incluso los sucesores de Pedro han presentado? ¿Cómo verlo desde el pulso de la fe? Continuamos en más del pulso de la fe. Estamos hablando sobre los temores y las esperanzas hacia el fin de los tiempos. Padre, ¿cómo vivir esto? Ante una perspectiva que la vemos con temores, pero ¿cuáles son las esperanzas? Sí, las dos cosas están muy bien. Temores, ciertamente, porque será una época asiaga, difícil, dura, pero de otro punto de vista hermosa, porque permitirá una militancia a favor de Cristo, sin los apoyos que normalmente se tenían en otros siglos, porque el mundo se ha descristianizado, así que es una lucha que Dios verá con mejores ojos, aquellos que quieran resistir a esto, frente a esta situación. Pero difícil, digo, en el momento de estos tiempos finales, tanto que Borges, cuando hablaba del Apocalipsis, decía que era un libro atroz, digamos así, de terrores, y no es así, es un libro escrito al revés, para suscitar la esperanza y la confianza en épocas asiagas, de modo que ya estemos preparados para que si llegan esas épocas nos encuentren preparados, prevenidos, etcétera, y llenos de esperanza, porque sabemos nosotros que si bien la historia camina hacia esa catástrofe, que parece que ya no hay ningún obstáculo que vaya a frenar, cada vez hay menos obstáculos a este movimiento, a esta marea, este vent de l'histoire que decía De Gaulle, ¿no? Como que la historia hay un viento que va llevando, impulsando hasta esta terminación. Sin embargo, sabemos que esto es lo penúltimo. Lo último es la victoria de Cristo. Lo último es la venida triunfal del Cristo, que vendrá por segunda vez, no en la humildad de los pañales, sino en la plenitud de la gloria, ¿no? Sobre las nubes del cielo, que vendrá y entonces eso nos debe llenar de esperanza. Estamos en un combate, aunque no tendremos victorias humanas quizá, pero Dios no nos va a pedir cuenta de las victorias, sino de las cicatrices, del combate que no nos hemos rendido ante el anticristo, ante el espíritu del mundo, que no queremos quedar un catolicismo tampoco, un catolicismo mundano, que esté bien con el mundo, políticamente correcto, que tire agua bendita sobre el mundo moderno sin exorcizarlo previamente. Entonces eso tan difícil, pero es posible, nos debe llenar de gozo de estar en tiempos así, porque el testimonio será mucho más profundo, inteligente y valiente que en otras épocas, pero parece que prepararse, claro.